Bueno, muy buena tarde, Andrés Felipe. Los demás no han llegado, me imagino que poco a poco se irán vinculando a la clase. Hoy vamos a tener Sí, una clase que es bien interesante, vamos a mirar las actividades, vamos a ver cómo desarrollaron ustedes la identificación del problema, la descripción, para poder establecer lo que llamamos el árbol del problema. Entonces, voy a compartir pantalla y me voy a ir a la plataforma. Entonces, esto me va a permitir de alguna forma, eh, uno, mostrarles lo que yo hago normalmente con las actividades. Yo hago un seguimiento permanente de las actividades. Ahí están viendo la plataforma. sí, ahí se está viendo. Pues nosotros ya arrancamos la tercera semana. Siempre hemos tenido en cada semana unos documentos y unas actividades. La primera actividad de los 18 personas que están en el curso, 17 presentaron, una no presentó. En la segunda semana, que es esta, 13 presentaron, 5 no han presentado. Vamos a entrar a mirar porque recordemos que uno de los ejercicios que nosotros hacemos es evidenciar claramente que la metodología que nosotros estamos utilizando es aprender haciendo, y para poder aprender haciendo, lo primero que tenemos que hacer es revisar las actividades, retroalimentarlas y entender que cada una de las actividades hace parte de la siguiente actividad. Es importante que lo tengamos en cuenta porque eso nos va a ayudar un poco al ejercicio. Pues si miramos lo que nosotros teníamos que hacer, vamos a mirar el instructivo. Teníamos aquí lo establece, actividad de carácter obligatorio, realizar una búsqueda booleana sobre el problema central y seleccione mínimo 5 documentos que permita evidenciar cómo otros investigadores han realizado y afrontado el problema. Igualmente, para cada una de las causas, directas o indirectas del árbol del problema, sacar la referencia bibliográfica bajo normas APA, tomar el resumen de documento y copiarlo, bajar y guardar los documentos. Es importante que extraigan del documento la forma como abordaron el problema, el marco de referencia y la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación. Segundo, elabore el árbol del problema y un documento que permita dar explicaciones de cómo fue construido su árbol del problema utilizando bibliografía de consulta. Tercero, luego de registrar toda la información, agrupar y consolidar los aprendizajes y hallazgos de forma tal que pueda darle una estructura a los diferentes temas que son importantes o motivan el desarrollo del proyecto, y idear un aplicativo que permita generar el ahorro. Esto es, digamos, en caso de que, un ejemplo dado. Realizar una grabación en audio, el cual debe contener, primero, en qué consiste el problema u oportunidad que quiere abordar. Segundo, describa la solución que usted propone desde la ingeniería de sistemas y computación. Y la tercera, establezca cuál sería el impacto del resultado esperado si la solución fue implementada, qué beneficios para la sociedad. Realizar la transcripción del audio, convertirlo en texto como un ensayo. Entonces, digamos que ese es el ejercicio. Ahora vamos a verlo, digamos, los trabajos. Voy a tomar unos como para que los empecemos a visualizar. Alejandro Agudelo está. Alejandro Agudelo. Voy a llamar a los que estén, con eso vamos. No está. Valeria Arias González está. Sí, profe. Bueno, vamos a ver la de Valeria. ¿Ves bien ahí, Valeria? ¿Te amplío más? Sí, profe, ahí está bien. Pues cuéntenos tu actividad, cómo la hiciste, cómo te pareció, cuál es el árbol de problema. Yo tú me dices, bájala y yo con el mayor gusto te sirvo digamos, de
interlocutor en lo que quieres presentar. Escuchamos. Pues la actividad me pareció fácil. Encontré más o menos 8 archivos, 8 documentos en Google Académico que me sirvieron. Y ya con eso empecé a hacer el árbol de problemas, busqué las consecuencias, pues los efectos y luego busqué las causas. Voy a ampliar ahí para que lo muestres y lo presentes. ¿Ves bien? Sí, profe. Ok, presenta el árbol de problema. Sí, entonces yo quería abordar la necesidad de formación de individuos en primeros auxilios psicológicos. Entonces empecé a revisar primero el tema de primeros auxilios psicológicos, qué se daba, por qué se daba, y luego ya empecé a mirar el enfoque en ingeniería en sistemas, por ejemplo, la falta de información, cómo se puede empezar a hacer la formación de algo, y al final una solución que pues que pensé podría ser una aplicación donde se pudieran ver cursos acerca de primeros auxilios psicológicos, cómo hablar con una persona que tiene una crisis. Y así, por ejemplo, una de las causas es que los trabajadores sociales, digamos que tienen mucho trabajo, ¿no? Con esta aplicación podrían existir más personas formadas en esto y así ayudar a más personas. Y de esta manera que no hayan secuelas de como traumas y cosas así. Y eso sería básicamente mi problema. Eh, Valeria, hazme un favor. Quiero que me presentes desde la causa, o sea, cómo estas causas generan este problema central y este problema central genera estos efectos, como para poder entender de manera sencilla y clara la razón de ser del árbol del problema. Listo, profe. Entonces, básicamente yo encontré 6 causas, pues creo que son las causas principales. La primera es que los trabajadores sociales se encuentran expuestos a situaciones de mayor complejidad social con mayor frecuencia. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia ha aumentado la ansiedad en las personas, el estrés, y hay pocos trabajadores sociales, pues la cantidad que había no son lo suficiente porque no se esperaba algo así. Entonces uno se da cuenta que, digamos, necesitamos más personas que tengan esta formación. La segunda es la incapacidad para enfrentar una crisis que se está viviendo. Digamos, hay muchas personas que cuando pasa, por ejemplo, un terremoto o un tsunami, entran en desespero. Y por ejemplo, para estas emergencias que son tan grandes, necesitamos más personas que puedan ayudar. La tercera es la intervención en crisis, no se aplica al instante. Cuando uno va a psicología, normalmente es porque ya ha pasado un tiempo y necesita ayuda. Los primeros auxilios psicológicos se deben aplicar en ese mismo momento y así disminuir las secuelas que estos pueden causar. La cuarta es que no hay actividades ni comunicación, información sobre ellos, no hay cursos o son muy poquitos. Otra causa sería la situación de eventos traumáticos, es frecuente en la población general. Es similar a lo de cuando hay un terremoto, un tsunami, es muy frecuente ver cómo en general las personas se alarman y al ver otras personas en ese estado aumenta el miedo. Y la última es que hay pocos documentos que informan el grado de efectividad de las intervenciones. Normalmente nosotros no lo vemos, pero en estos casos de emergencias hay personas ayudando y normalmente no nos dan un informe sobre qué tan efectivo es esto, sobre qué se hizo. Hago un Y todo paréntesis eso, ahí.
Sí, sí, sigue, sigue, sigue. Dale, dale. Y todo Y todo eso, es, dale. conforma el problema en general, que es la poca o nula formación de individuos en primeros auxilios psicológicos. Y Pare, este pare un momentico, desencadena. pare un momentico ahí. Un poco para que entendamos el ejercicio. O sea, el tema de estar haciendo la retroalimentación nos va a permitir de pronto entender de manera mucho más sencilla con los ejemplos reales cuáles errores podemos tener y irlos mejorando. ¿Te parece, Valeria? Sí, Entonces profe. a tratar de hacer, no, esto no quiere decir que quiera cogerte a ti ay, contra la pared para presentarle, no, aquí estamos aprendiendo haciendo y una forma de, digamos, de enriquecer eso es estos procesos de retroalimentación. En el caso nuestro, de esta asignatura, tiene que ser permanente porque estamos construyendo un proyecto de grado, entonces es importante eso. Siempre las causas, por eso se llama causa, porque me genera algo, me genera una situación que es la situación problemática o el problema central. Normalmente cuando yo estoy leyendo eso, yo lo que tengo que entender es que leo una causa y automáticamente esa causa tiene que conducir al tema que estoy generando como problema central. Cuando uno empieza a mirar algunos elementos, ahorita vamos a mostrarlo, empieza a evidenciarse de pronto que este no debiera ser el problema central o de pronto más bien es como una causa y empieza uno como a generar como un análisis que uno dice, bueno, ¿será o no será? Entonces voy a tratar de leer esta causa para ver si realmente conlleva eso, o sea, olvidándome de las demás como si esta fuera la causa. Los trabajadores sociales se encuentran expuestos a situaciones de mayor complejidad social con mayor frecuencia. Por esto, porque hay una poca formación en individuos de primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo la ves? Pues quizás debí decir algo como que al estar expuestos con mayor frecuencia se necesitaría mayor número de personas y esa sería la causa completa del problema. Si uno lo mirara, tratemos de reorganizar esa primera causa para que nos dé una idea concreta y a todos los compañeros le permita visualizar el tema. ¿Cómo reorganizarías esa primera causa que te llevara a ese problema central? Pues, profe, la verdad no sabría porque lo primero que se me ocurriría sería la falta de trabajadores sociales, pero en los documentos dice que no es correcto poner falta de, Sí. entonces no sabría Bueno, cómo organizar. quitémosle acá lo que son los trabajadores sociales. Entonces, vamos a hablar de la situación. Bajo las circunstancias que hoy vivimos, se encuentran expuestos la sociedad a situaciones de mayor complejidad social con mayor frecuencia. Esto podría tener una relación mucho más directa con la falta de individuos preparados, digamos, en primeros auxilios psicológicos. ¿Tú crees que podría generar? O sea, es que como que el énfasis aquí te lo estás haciendo a los trabajadores sociales y aquí estás hablando de primeros auxilios psicológicos y me imagino que los primeros auxilios psicológicos es para que cualquier persona pueda dar respuesta inmediata a situaciones de estrés o ansiedad. ¿Me equivoco? No, profe, está en lo correcto. Entonces, ¿cómo podríamos, sin que mostráramos el tema de los trabajadores sociales, cómo podríamos establecer esa causa para que conlleve a lo que hay, digamos, la falta de formación de los en primeros auxilios psicológicos? ¿Cómo podríamos llevar esa primera causa? A ver, ¿qué se te ocurre? Ahí le di una idea, a ver, trate de redondearlas tú. Pues podría ser que las personas que ya están formadas son muy pocas a comparación de las situaciones que se presentan en la actualidad. Entonces, de pronto, eso conllevaría a esa algo, es que se formaran más personas, no en primeros auxilios. O sea, si te das cuenta que ya no sería una causa directa, Sí, entiendo. pues a eso es lo que me refiero, que las causas directas siempre tienen que conllevar
al problema central. Si no conllevan al problema central, automáticamente no es una causa directa o el problema central no está bien formulado. Entonces, de ahí la importancia de que veamos. Miremos la segunda, incapacidad para enfrentar una crisis que se está viviendo porque hay poca formación de individuos en primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo ve esa relación? ¿La ves más estrecha? ¿La ves menos? ¿Cómo la ves? Pues siento que está más alejada del problema. ¿Cómo la ven ustedes los compañeros? Alguien que nos colabore. Yuhu, estamos dormidos. Bueno, yo la veo más directa, Valeria. ¿Por qué? Voy a tratar de leerla nuevamente. Incapacidad para enfrentar voy a colocar no una, sino la crisis que se está viviendo es por falta de formación de individuos en primeros auxilios psicológicos. O sea, la incapacidad de enfrentar la crisis está en muchos de los casos es porque no estamos preparados para hacer primeros auxilios psicológicos. Si te das cuenta que de pronto es mucho más directa ver esa causa que la anterior, ¿no te parece, Valeria? ¿Qué opinas? Sí, profe. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Es la forma como tú presentes las cosas. Siempre tiene que tener esta relación. O sea, tú me vas a leer esto y automáticamente tiene que leer esto. Y ver la concordancia que hay directa. O sea, que esto me lleva a esto. ¿Sí? Y cuando yo voy a leer el efecto es que esto me lleva a esto y esto me lleva a esto. ¿Sí? Entonces, automáticamente veo una línea directa que me va a permitir visualizar si el árbol del problema está bien hecho o no está bien hecho. Trate de hacer esta línea con la primera secuencia del efecto, a ver si te da, como lo hemos venido haciendo, Valeria. Listo, profe. Entonces, una de las causas es la incapacidad para enfrentar la crisis que se está viviendo por la poca o nula formación de individuos en primeros auxilios psicológicos. Y esta tiene un efecto que sería que las secuelas no pueden ser mitigadas al no presentarse la atención básica a través de los primeros auxilios psicológicos. Realmente el efecto es que quedan secuelas, digamos, sí. Quedan secuelas de eso. O sea, lo que es que le metiste ahí como el tema y lo puedes confundir, pero el tema es que quedan secuelas en esas personas. Por ejemplo, voy a tratar de tipificarlo en lo que está presentando. Ahorita hay miedo en volver a trabajar a las oficinas. ¿Sí, sí o no? ¿Tú qué crees, Valeria? ¿Hay miedo? Sí, es verdad, sí. Todo el mundo está nervioso. Ya vamos a arrancar regreso, así sea escalonado, como lo quieran llamar, pero todo el mundo siente miedo. De hecho, la universidad siente miedo en virtud a que se puede incrementar el nivel de contagio. Se habla que las terceras olas pueden estar generadas eso. Entonces, todo el mundo tiene miedo de decir, oiga, yo quiero salir hasta que esté vacunado, por dar un ejemplo. Entonces, esas son las secuelas que quedan de la situación y en muchos de los casos puede estar relacionado a eso, que no existen unos primeros auxilios psicológicos que le permitan a las personas de pronto superar esas secuelas que las situaciones están dando. ¿Te queda más claro, Valeria? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo importante, Valeria? Tú tienes que corregir este árbol de problemas, porque si no corriges este árbol de problemas no vas a poder seguir a la siguiente fase, que es el árbol de objetivos, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, tienes que corregirlo y organizar para que lo puedas leer de mejor forma. Nuevamente reitero, se lee cogiendo uno de estos, llegando acá y pasando acá. ¿Sí? Si lo quiere hacer de manera directa o busca la forma de que haya organizado para que haya una lectura mucho más clara que le permita evidenciar claramente que este es el problema central, que estas son las causas y estos son los efectos. ¿Te quedó claro? Sí, profe, entendido. Comentarios. Comentarios. Bueno, Juan David no presentó, Edwin tampoco. Valentina Gómez,
¿Está? Aquí estoy, profe. Hacemos el mismo ejercicio, Valentina, ¿te parece? Vale. Bueno, ¿cómo te pareció el ejercicio? Em, nos nutre el conocimiento. ¿Te sirvió hacer la búsqueda booleana y eso? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver el árbol, ¿te parece? Voy a descargarlo para que lo veamos un poquito más amplio y tú nos lo puedas explicar. ¿Ahí lo ves bien? Sí, señor. Sí, eso. Bueno, es todo tuyo, Valeria. ¿Valeria o Valentina? Valentina, profe. Valentina, Valentina. Bueno, el problema es el secuestro de los pasajeros que piden servicio de transporte público automovilístico. Tengo que especificar qué es automovilístico porque no tiene en cuenta ni a los buses o Transmilenio o Megabús, bueno, sino solo a taxis y, por ejemplo, el Uber también cuenta. Bueno, solo encontré dos causas directas que fueron el secuestro de la persona y la necesidad o gusto del secuestrador por conseguir algo que pertenece a la víctima. Eh, Sí, no era que dígame. quiero que me leas la primera causa directa y me leas automáticamente el problema central. A ver cómo lo puede evidenciar. Queda muy redundante, al menos con la primera causa. Pues la causa directa es el secuestro de la persona. ¿Y qué causa eso? Pues el secuestro de los pasajeros. Ay, no. ¿Sí te das cuenta? Esto es lo que quiero Sí. yo esto es lo que quiero yo que ustedes aprendan a leer el árbol del problema. Sino que, profe, en la clase pasada, usted puso mi problema como ejemplo en muchas ocasiones. Y usted dijo que la causa directa de mi problema era el secuestro o la muerte de las personas. Entonces eso yo aproveché y lo anoté. ¿Qué es por eso, digamos, el ejercicio ya cuando uno lo está redondeando, porque recordemos que uno escribe es para las demás personas, no para uno mismo, ahí es donde tiene que permitir uno revisar. Una gráfica o un esquema como esto, que es un árbol del problema, pues le permite a uno visualizar cuáles son los posibles errores que uno tiene. En términos prácticos, sí, puede uno pensar, digamos, que el secuestro de las personas pueden generar, yo no sé qué, mayor inseguridad, no sé, ahí es donde tiene que uno empezar a visualizar si realmente la dimensión del problema central es o no es, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué yo quiero que aprendamos a leer eso? Porque esto me permite corregir el árbol del problema que a la vez va a ser el elemento fundamental para poder construir el árbol de objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de que miremos el tema. ¿Cómo se lee, por ejemplo, en el caso tú estás aquí viendo causas indirectas? Entonces, circunstancias desfavorables conllevan al secuestro de personas que conllevan al secuestro de pasajeros. ¿Sí? Aquí es lo que tú dices, es redundante en el sentido de eso, hay que mirar en dónde se generan. Entonces, circunstancias desfavorables generan oportunidades de inseguridad que conllevan al secuestro de las personas. ¿Sí? Podría uno empezar a mirar cómo puedo yo organizar este tema, este tipo de cosas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Valentina? Sí, señor. La falta de prevención por parte de los pasajeros conllevan a la inseguridad y eso conllevan al secuestro de pasajeros. Entonces, ahí empieza uno como a ver ya como una línea, ¿sí? Que no suena tan redundante cuando yo conlleva a la inseguridad o a la inseguridad de las personas, ¿sí? ¿Me hago entender? Y eso conlleva ¿a qué? A que haya un secuestro, por dar un ejemplo, ¿sí? Ok. Haga la segunda causa, a ver cómo nos va con esa causa. Arranque del indirecto, conlleve al directo al problema central. Bueno, la falta de ética, valores y o falta de respeto a la vida y dignidad humana
causan la necesidad o gusto del secuestrador por conseguir algo que pertenece a la víctima en contra de su voluntad, ¿no? Y esto a su vez causa el secuestro de los pasajeros que piden servicio de transporte público automovilístico. Sé que soy consciente que tengo que plantear mejor el problema. Esta fue la mejor idea o que se me ha ocurrido hasta ahora. Y está muy bien. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? El aprender haciendo nos da una gran ventaja, que es que nosotros podemos ir mejorando. Yo no voy a poder ver los 18 o los 17 árboles de problema que están aquí, voy a ver 4, máximo 5, pero lo importante de todo esto es permitirme que ustedes visualicen y puedan corregir, porque ahorita se van a dar cuenta que sin el árbol, sin una formulación bien hecha del árbol del problema, no voy a construir el árbol de objetivos bien, me va a quedar mal, ¿sí? Entonces de ahí la importancia que tú lo veas y que lo pueda corregir. Esto me va a permitir que para poder entrar en la siguiente actividad, que es la actividad 3, tengo que mejorar la actividad 2 para poder hacer la 3, porque si no la 3 me va a quedar mal. Y ya me quedaría mal la 2 y mal la 3, y así sucesivamente. Entonces, esto es el aprender haciendo. Ahora trata de leerlo si quieres en el primero para seguir la secuencia con el efecto, Valentina. Profe, yo no puse los efectos de acuerdo a sus causas. Pues De muchas acuerdo a veces, las porque causas que, de acuerdo a las causas que puse, creo que no. No. pero mire lo que sí lo puede. Si yo llego y coloco acá, voy a ponerle los indirectos y que los conlleven a los directos, dándole la vuelta que este sea el directo y que vaya en la parte superior, y pensemos que estos son los indirectos. Entonces voy a leerlo, vamos a ver. Circunstancias desfavorables conllevan a una mayor inseguridad que permiten que haya secuestro de pasajeros, generando desconfianza en los familiares del servicio público y la pérdida de la vida de personas o de pasajeros. ¿Ves que hay una secuencia o no la ves? No. No, profe, no la veo. Entonces, la idea es eso, es poder organizar de manera clara lo que yo estoy colocando para poder tener una visión real y efectiva, ¿sí? De esto. Y lo que vas a darte cuenta es que con esto, si yo no lo tengo claro, no voy a poder construir los medios que son esto que en última se van a convertir en objetivos específicos, objetivo general y fin, los fines que es el propósito que yo tengo con la construcción del proyecto. Entonces, este árbol de problema juega un papel fundamental en su construcción y tiene que tener una coherencia. Sí, y esa coherencia la tenemos que aprender a conseguir nosotros para poder construir, digamos, nuestra propuesta. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Te queda un poquito más claro, Valentina? Sí, señor. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Vamos con Valentina. Andrés Felipe Grajales. Sí, profe. ¿Hacemos el ejercicio contigo? Bueno, está más abajito. Ahora, esto. Vamos a ver una cosa con Andrés Felipe y ya quién más. Vamos a tratar de sacarlo para que lo podamos ver. Voy a ampliarlo. Léame las causas que conllevan a... ¿Cuál es el problema? Bueno, voy a leer desde abajo. Bueno, no se tiene una estimación de los estudiantes que pueden y quieren ver una asignatura en la universidad. Esto que conlleva que no se tiene cómo calcular la demanda potencial y real, a la vez que no se conocen las variables y pesos que se necesitan para saber esa estimación. Ahora,
¿Cuál es el problema? No se sabe la demanda de estudiantes por asignatura. ¿Eso qué causa? Que estudiantes No, se queden sin cupo. un poquito, disminuya la velocidad para poderlo analizar y poderlo digerir de manera. Entonces, Listo, ¿les queda profe. a ustedes totalmente claro? A ver, Andrés Felipe, espérate un momentico. ¿Les queda claro? ¿O qué ven ustedes ahí? Supongo que todo claro. Bueno, les demos ahí un segundo de qué piensen. Y vamos a mirar desde la causa, esto supuestamente sería la causa indirecta que conlleva esto. O sea, no se tiene una estimación de las estudiantes que pueden y quieren ver la asignatura. Obviamente usted está planteando que esto de manera directa no se tiene cómo calcular la demanda potencial y que esto conlleva a no saber cuál es la demanda, ¿sí? Dice, no se puede calcular la demanda, por ende no se sabe la demanda. Sí, no estaría bien. Bueno, ¿algún comentario de sus compañeros? Que si no se puede calcular, no se puede saber. Me genera que parecería como que los tres podrían ser el problema central. O sea, en términos generales están tan íntimamente relacionados que a veces lo puede confundir a uno. Pero bueno, sigamos cuál es el efecto. Listo. Eso genera que estudiantes se queden sin cupo en ciertas asignaturas y que no se abra adecuadamente la cantidad de grupos, o sea, que haya un overstock, o sea, que hayan muchos grupos con pocos estudiantes o un stock out, que queden grupos llenos y no se puedan matricular más. ¿Eso que genera? Que haya una gran cantidad de fila a la hora de hacer ajustes de matrícula, porque hay muchos cambios por hacer por parte de los estudiantes y su inconformidad. Y que haya un overstock y un stock out genera que no haya una optimización de los recursos disponibles. Si lo miramos de manera práctica, quiero que si hay alguien que quiera participar, me agradaría muchísimo para ayudarle un poco a su compañero en el proceso. Entonces, hoy lo que sabemos es que, por ejemplo, el máximo digamos, de capacidad de grupo, lo que se tiene proyectado son 33 alumnos por asignatura. ¿Sí? Más o menos esa es la oferta académica que tendría por grupo en la universidad. ¿De dónde se saca ese número? Vaya a saber uno. Digamos, yo lo que veo es que nunca he tenido un grupo más de 33. En este momento, los grupos, tengo 3 grupos con 33 alumnos, ¿sí? Pero nunca he pasado más de ahí. Entonces, por eso estoy diciéndole que ese es, digamos, la oferta que se tenga, ¿sí? Lo que a veces es claro es que la malla curricular establece una secuencia. La malla curricular me establece que yo con las materias de primer semestre tenga que sean prerequisitos en algunos casos en líneas directas para las de segundo semestre, algunas de segundo semestre son prerequisitos para el tercer semestre y así sucesivamente, o sea, hay una secuencia. ¿Esto qué conlleva? Conlleva a 2 cosas. La primera es que yo puedo tener una oferta clara de 33 alumnos en el primer semestre, pero las circunstancias en el segundo semestre y de ahí para adelante puede ser diferente. ¿En qué sentido? Vamos a suponer que de los 33 cancelaron, no perdieron, sino cancelaron semestre 15. Entonces ya quedaron 18. 18 es, digamos, la demanda que podría tener una asignatura en línea directa para el segundo semestre. Disminuir, si de esos 15 cancelan 5, van a quedar 13 para el tercero y así sucesivamente puede ir disminuyendo la demanda. ¿Sí? La demanda es muy clara. Nosotros sabemos, dependiendo de los grupos, por ejemplo, hoy a partir de una materia que yo doy que se llama Desarrollo del Pensamiento Lógico. Hoy tenemos 66 alumnos, hay 2 grupos. De esos 2 grupos, digamos, uno podría pensar que en una asignatura que requiera esa asignatura como base, haya un cupo para tener
dos grupos en el segundo semestre, pero disminuirían la demanda en virtud de las personas que pierdan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el límite arranca desde el primer semestre, pero en el segundo y sucesivamente la demanda está muy por debajo de la oferta que la universidad podría hacer en virtud a las circunstancias académicas que se dan en cada semestre. ¿Me di a entender? Sí, profe, pero a lo que me quiero referir es que, o sea, es el problema de proyección de demanda que está en todos los ámbitos. Solo que aquí está especificada en esto de agrupación, sino que en ese momento los programas crean franjas sobre las materias. O sea, esa materia va a tener 2 franjas, esta va a tener 3, y luego la universidad ejecuta un algoritmo de colonia de hormigas, si no estoy mal. Pero eso se hace limitado a las franjas que puso el programa desde el principio. Entonces mi plan o la idea es que se tengan en cuenta más variables. O sea, digamos, ahí me refiero a demanda potencial y real. Digamos, la demanda potencial podría ser la cantidad de alumnos que pueden matricular la materia. O ya que se corra un algoritmo que me deje ver cuál es la real, o sea, en promedio cuántos se abren, o sea, cuánta gente se queda en los grupos, cuánta no quieren meter esa materia, porque la verdad, en esos momentos, el sistema genera un horario para cada persona y a la hora de hacer ajustes de matrícula, quizás no pase mucho en sistemas, pero en otras carreras como en física, solo abren 1 o 2 grupos por materias que va mucha gente y se colapsa. Sí, no, Y ya, yo te entiendo y quizá, digamos, en términos prácticos puede ser una alternativa. Yo lo que estoy haciendo es un poco haciendo lo que reflexione para tratar de mejorar este árbol de problemas, ¿sí? entiendo. Entonces, buscar la forma de cómo poderlo enriquecer más, ¿sí? Porque lo que uno empieza a mirar es que en muchos de los casos, cuando yo entro en las causas son tan similares que me pueden generar que yo no visualice. Por eso traté de hacer una descripción mucho más genérica de la problemática, para Entiendo. poderte decir a ti, oye, el tema, uno como profesor lo entiende cuando analiza la malla curricular. Y lo que uno observa es que, claro, en términos prácticos, bajo las circunstancias académicas de cada estudiante, un estudiante puede tener problemas mucho más graves en el sentido de que, si digamos canceló una materia, esa materia cuando la va a repetir tiene el mismo horario de otra asignatura en el segundo semestre, entonces lo que hace es que esa persona ya no puede tomar esa asignatura, sino tiene que dejarla y arrancar nuevamente con primero, y eso va a generar que en la práctica la persona no haya perdido un semestre, sino haya perdido 2, en virtud a que la del segundo semestre la va a tener que ver en un siguiente semestre y así sucesivamente puede generar mayores inconvenientes. Entonces, a lo que conllevo yo es a que haga a que la identificación del problema, que ya lo tienes tú, más la descripción del problema me va a permitir visualizar de mejor forma las causas del problema. Ahora bien, ¿usted encontró, digamos, bibliografía asociada a ello? Sí, profe, está en el documento. Y esa bibliografía encontró cómo ellos evidenciaron el problema, en qué causas encontraron, o hay algunos elementos que te hayan permitido aportar. Pues sí, o sea, es que en todos se muestran como eso, como las variables y los pesos que ellos les dan. Y ya un método de selección estadístico o de red neuronal. Ok. Bueno, lo importante que yo digo es que lo que debes en términos prácticos buscar la forma de hacer una revisión a su árbol de problema. Y a juicio mío lo noto como muy, digamos, las causas son muy parecidas al problema central y eso podría, como te vas a dar cuenta cuando estemos construyendo el árbol de objetivos, tener unas consecuencias con base en ello. Es importante que lo tengas en cuenta, Andrés Felipe, y Listo, miremos profe, voy a revisar. miremos eso. Ok.
Felipe. Profe, una pregunta. Señor. Entonces hay una causa, sería como, podría ser como la incertidumbre o los cambios que puede haber cada semestre por esas Claro. cosas que pasan de una persona pierde el Sí, semestre o cambia. Eso sí, podría ser una señor. causa. Claro, Ah, es la entiendo. incertidumbre que genera la situación académica de cada alumno. Eso conlleva a que de alguna forma no se sepa cuál es la demanda real. Sí, se puede especificar más las causas. Sí, por eso es que te estoy diciendo que el árbol del problema es tan fundamental dentro de la construcción de tu proyecto que si lo dejas tan corto, o sea, le das una raíz tan cortica, es como cuando tú tienes ramas de un árbol que tiene una raíz cortica, el árbol se cae. Por eso se llama árbol, porque la idea es que tenga la suficiente raíz que sostenga los efectos. El tronco, ya lo dijimos, es la causa principal o el problema central efectivo. Las causas son toda la raíz y las ramas son los efectos. Y lo que uno ve es que existe una correlación directa entre las causas y los efectos. Si tú miras un árbol tiene casi la dimensión de las ramas, es más o menos la dimensión de la raíz. ¿De acuerdo? Listo, profe. Okay. Juan David León. ¿No está? Sebastián López. Sebastián López no está tampoco. Caterín Muñoz. Profe, buenas tardes. Si quiere ver el mío, ¿Cuál es el tuyo? Carlos Miguel Rodríguez. Rodríguez, Carlos Miguel Rodríguez. Voy a ampliarte, voy a mirar las causas para que tú las puedas leer y después lo unimos para hacer el tema del efecto, de los efectos, ¿vale? No me alcanzo a ver. Ahí lo ves. Sí. Eso. Hágale, lea las causas, va leyendo cada una de las causas indirectas, amárrela con una directa y vaya al problema central. Bueno, una de mis primeras causas indirectas sería pues el problema de inversión en transporte público, ¿sí? Bueno, este es uno de los que yo pude como deducir. Y esto me causa algo directo, que es la poca inversión en transporte limpio y renovable y también la poca inversión en transporte masivo o eficiencia en el transporte masivo público. Esto me conlleva a un problema de movilidad. ¿Por qué? Porque pues muchas personas, a ver la ineficiencia del transporte, optan por comprar ya sea más motos o más vehículos, y esto hace que como en una ciudad como Pereira, que es muy pequeña todavía, se congestione, ya que las vías no son tan adecuadamente grandes como para sostener o tener muchos vehículos, ¿sí? Entonces mi problema me lleva a un problema de movilidad vehicular. En este caso lo focalizo en la ciudad de Pereira. Ok. Coge otro. Otra causa. Sí. Bueno, el mal manejo de recursos públicos es una causa indirecta. Hasta a la vez esto me lleva a una causa directa, que sería pues una de ellas deterioro de la malla vial o mal estado de la infraestructura o aplicación de tecnologías o ampliación de la infraestructura como tal, como puentes, ampliación de calzadas en avenidas, semaforización inteligente. Bueno, esto me lleva también a un problema de movilidad pues central. Vea la tercera. Una es conciencia ciudadana, es una causa indirecta. Esto me lleva a una causa
perdón, directa, donde pues una de ellas es, por ejemplo, el acatamiento de normas de tránsito, y otra de ellas es el uso de autos pues, que no son autos para transitar en esta época, porque muchas veces las congestiones que se presentan también en las principales arterias de la ciudad es por vehículos varados, por vehículos que no ni siquiera ayudan al medio ambiente, son vehículos que la verdad no deberían ya de transitar por muchos problemas, ¿sí? Eso también me lleva a un problema de movilidad central en la ciudad. ¿Cuál es la definición tuya de acatamiento? El no cumplir o el no hacer, o en hacer caso omiso a las leyes o normas, o no solamente de tránsito, sino de convivencia ciudadana, que eso también influye mucho en esto, o desobediencia civil, ¿sí? Es que la definición la tienes errada. El acatamiento es acatar la norma, o sea, respetarla. Ah, ya. Entonces sería... es el antónimo de esa. ¿De acuerdo? Pero en términos prácticos, tiene coherencia los indirectos con los directos y los directos con el problema central. Ahora miremos los efectos. Bueno, uno de los, varios efectos directos. Tengo, por ejemplo, la aglomeración de ciudadanos y vehículos, ¿sí? Como le decía anteriormente, pues, al no de pronto utilizar el transporte público, hay más motos, hay más carros, entonces esto genera mucha aglomeración, mucho más vehículos, por más que pongan pico y placa o esas cosas así, eso no funciona porque pues las avenidas están quedando muy pequeñas para tanto vehículo, ¿sí? También tengo el crecimiento del parque automotor, accidentes de tránsito que pasan mucho. Por ejemplo, aquí en la avenida 30 de agosto, si hay un accidente de tránsito, prácticamente toda la calzada queda paralizada, o si hay un accidente de megabús también. Entonces, son esas cosas. El aumento de enfermedades también yo considero que es uno de los efectos, enfermedades como estrés, ansiedad, ya que estamos en una época de pandemia. También eso también influye mucho en el estrés de la persona al conducir, al estar en un embotellamiento por mucho tiempo, a no poder disfrutar con su familia, a llegar a descansar. Y disminución como tal de la movilidad, o sea, eso quita productividad, quita tiempo, disminuye la movilidad en la ciudad. Bueno, eso me lleva pues a unos efectos indirectos que yo puse 3 pilares fundamentales. Uno es el problema de seguridad, uno es contaminación ambiental y otro es poca productividad. Como yo lo mencionaba antes, esto también genera mucha poca productividad en la parte económica, no hay una eficiente economía, eso atrasa muchas cosas, las empresas pierden porque las personas llegan tarde o algo así por el estilo. Profe, pues yo de esas causas directas saqué otras indirectas y pues ahí, cierto, por ejemplo, de la aglomeración de vehículos, inseguridad e incremento en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en utilización de transporte, la utilización de transporte informal, debido a lo anterior también, entonces las personas utilizan transporte informal y muchas veces el transporte informal son vehículos pues, muy viejos, que eso también genera también muchos trancones, muchos accidentes, también genera pérdidas en el transporte público, pues si bien es cierto que hay que darle oportunidad a todo el mundo para trabajar, pero también es cierto que por ejemplo el transporte público paga muchos impuestos, pagan muchas cosas, seguridad, seguros y todo esto, entonces también esto influye mucho. Y aparte de esto, como son vehículos que son obsoletos, tecnología antigua, esto genera contaminación ambiental, ¿sí? También tenemos la inseguridad, yo no sé cómo lo puse acá, no sé si está bien, yo puse seguridad vial, pero cuando me refiero a inseguridad, quiere decir que también el tema de atracos, el tema de robos, porque pues al estar usted en embotellamiento, muchas veces los ladrones aprovechan, roban a los vehículos, despojan del celular a la persona, distraída, ese tipo de cosas, ¿sí? Y obviamente como tal el embotellamiento. Ok. Me surge una pregunta.
¿sí? Si yo cojo estas de primer nivel que tú tienes aquí, aglomeración ciudadana, crecimiento del parque automotor, accidentes de tránsito, aumento, bueno, esta no tanto, disminución en la movilidad tampoco, ya es como un efecto, pero esta es primera, no te suena que podrían llegar a ser unas causas? Sí, podría ser accidente de tránsito, puede, sí, como yo lo mencioné anteriormente, sí, genera un embotellamiento. Como yo le decía, si una avenida, por ejemplo, la 30 de agosto, hay un accidente, de ahí para atrás todo el mundo se queda quieta, espera que se solucione el accidente, ¿sí? Sí, eso puede ser una causa directa, indirecta, perdón, directa del problema como tal. Importante que lo evidencie porque, por ejemplo, este sí es un efecto, poca productividad es un efecto claro, contaminación ambiental es un efecto claro, problemas de inseguridad son efectos claros, ¿sí? Y que podría uno denominar los directos. Y ahí para abajo hay que mirar, revisar porque algunos se podrían convertir en causas, ¿o no? Pero ahí podría ser causa, accidente de tránsito y crecimiento del parque automotor, porque una enfermedad, aumento de enfermedades sí es un efecto, para mí es un efecto porque Sí, la gente se estresa. sí, claro, claro. Por eso te estoy diciendo, hay que revisar un poquito eso, pero en términos generales, esto nos sirve para mostrarle a sus compañeros cómo las causas, a veces sin darnos cuenta las llevamos a efectos y eso conlleva que en muchos de los casos tengamos también inconvenientes en la construcción del árbol del problema. Pero en términos generales, lo trataste de hacer lo mejor posible y eso es lo válido. Vale la pena que lo revises y lo recondiciones para poder construir el árbol de objetivos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok. Listo. ¿Preguntas? Muchas gracias. ¿Preguntas? Ok. Entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. Entonces, digamos, hoy vamos a hablar a ver con el árbol de objetivos. Y les decía yo que cuando estamos generando un proceso de aprender haciendo, nosotros tenemos un elemento que es la base o digamos el elemento fundamental para poder construir la siguiente etapa. Si nosotros no tenemos una construcción de un árbol de problemas claro, va a ser muy difícil que podamos construir el árbol de objetivos. Desde ahí la importancia de ver esa relación. Yo voy a tratarlo, a mostrarles un esquema que me permite de alguna forma evidenciar lo que les acabo de decir. Voy a colocar esta diapositiva antes de ver las cosas. Yo tengo un árbol de problemas que es este, donde tengo un problema central, tengo unos efectos y tengo unas causas. Si lo miro, hay unas causas que me generan un problema central y me generan un efecto, que es lo que acabamos de ver. En la medida en que yo tenga construido este árbol de problemas, me va a permitir construir el árbol de objetivo. El problema central, sin darme cuenta, lo tengo que convertir en un objetivo central, las causas en unos medios o alternativas que me van a llevar a conseguir ese objetivo central. Entonces, esos medios, sin darme cuenta, son los objetivos específicos. Son los objetivos específicos que me van a permitir conseguir el objetivo central y eso me va a llevar a unos resultados que son los fines. Esos fines son que corregir muchos de los efectos que normalmente se daban. Entonces, por eso es que la relación entre el árbol del problema y el árbol de objetivo es directa. Entonces, si lo vemos aquí en el esquema, usted ve este árbol seco, que es el árbol del problema, aquí vemos un árbol florecido, revivo en virtud a que he construido un proyecto alrededor de él para mejorarlo. Entonces, los objetivos, el problema central es el tronco y ese se me convierte en un objetivo central. Las causas, tanto directas como indirectas, se convierten en los medios directos e indirectos que vienen a ser los objetivos específicos y la parte superior, que son los efectos directos e indirectos, se me convierten en los fines indirectos y directos que me van a arrojar el tema. Entonces, de ahí la importancia de ver que si yo no tengo formulado un árbol del problema bien, pues obviamente no voy a construir un árbol de objetivos bien. Entonces, ahí es donde quiero que todo el mundo se centre y revisemos el árbol del problema para mejorarlo y no cometer errores en la construcción del árbol de objetivo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe.
Voy a saltarme esta parte que es el seguimiento a las actividades. Al final las voy a retomar nuevamente cuando veamos el tema porque es importante para mí. Bueno, o hagámoslo de una vez. ¿Cómo hago yo el seguimiento a las actividades asincrónicas? Entonces, en términos prácticos, la importancia de las actividades asincrónicas es que nos facilita de alguna forma la formación en la situación en la que nosotros estamos, pero igualmente nos sirve como propósito dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para la metodología que nosotros estamos utilizando. Y esto lo que hace es darle un énfasis a qué, a esa autonomía y esa responsabilidad de cada uno de ustedes que queremos fomentarla bajo estas circunstancias. Pero esto conlleva a que haya una flexibilidad en tiempos y espacios para que ustedes puedan realizar estas actividades asincrónicas. O sea, la idea es que ustedes puedan utilizar el tiempo que sea y lo quieran, pero para que lo hagan. Igual, digamos, de alguna forma, poder acceder a diferentes fuentes adicionales que están dadas. Entonces, ahí está un poco la importancia de esas actividades asincrónicas. Ya lo dije, el método nuestro es aprender haciendo, luego juega un papel fundamental ese ejercicio de aprender haciendo, ¿sí? Vamos a ver, digamos, para cada uno de los resultados. Entonces, yo lo que hago es que para la primera actividad, yo coloqué estas actividades, identificar un problema a investigar, ¿sí? Realizar unas preguntas, en este caso, que me sirvan para identificar causas y efectos, hacer una grabación y transcribir esa grabación en términos. 5 puntos que me van a dar la calificación. Voy a poner, quien no lo haya hecho, no haya presentado el audio, pues obviamente tiene menos calificación. Quien no haya hecho las preguntas, obviamente aquí lo dice, realizar preguntas que le permitan. Y el otro elemento que muchas veces se tiene es que hay una fecha establecida. Los que no presenten bajo la fecha establecida, ya les mostré que algunos no lo presentaron, pues obviamente tienen que asumir las consecuencias. Entonces, importante que vean que yo cojo cada punto y lo evalúo. Igualmente sucede en la actividad número 2. Yo le decía, vamos a realizar el árbol del problema, entonces hay que hacer una búsqueda booleana, hay que elaborar el árbol con base en la bibliografía establecida, hay que hacer, digamos, un registro de la información para que se pueda evidenciar, hay que hacer una grabación que me permita identificar el problema, establecer cuál es la solución y poner de alguna forma para evidenciar, digamos, el impacto que podría generar eso, y a partir de ahí realizar como la transcripción dada de eso. Entonces, todas las actividades tienen una evaluación, como lo vamos a ver, y en muchos de los casos, muchos de ustedes, una evidencia que hay unos que se esfuerzan, otros que hacen las actividades por hacerla, y eso pues obviamente en el caso nuestro trae consecuencias, porque al aprender haciendo quiere decir que yo hago una actividad mal, en este caso la primera, pues cuando hicimos preguntas de causa y efectos me iban a servir para poder formular el árbol de problemas. Ahorita entonces tenemos problemas con el árbol de problemas y nos van a llevar, si no lo mejoramos, a tener problemas con el árbol de objetivos. O sea, vamos a tener problemas resultantes de todo ese tipo de cosas. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta porque esto de alguna forma puede averiar o generar inconvenientes en lo que es nuestra asignatura. Bueno, tenemos al árbol de objetivos. Entonces, ¿qué es el árbol de objetivos? Es sencillamente una forma de solucionar, digamos, de manera sencilla la situación que se está presentando o el problema que nosotros evidenciamos. El árbol de objetivos es una herramienta muy utilizada hoy en todas lo que se conoce como digamos, la formulación de proyectos por una sencilla razón, porque de manera muy práctica me permite ver esa relación que existe entre el problema y la solución, o sea, entre las causas y los objetivos específicos, entre el problema central y el objetivo central, y entre lo que son los efectos y los fines que conllevan la realización de un proyecto. Entonces, lo que evidencia claramente que esta herramienta, que es el árbol del problema, es la base fundamental de una propuesta o de un proyecto. Pero para poder construir ese árbol de objetivos es importante que ustedes tengan en cuenta que deben de tener un árbol de problemas lo suficientemente claro o si no van a tener inconvenientes. ¿Hasta ahí es claro? No. Sí, profe, hasta ahí es claro. Okay. ¿Cómo se elabora un árbol de objetivos? Entonces hay como una serie de pasos. Traducir el problema central del árbol de problemas en el objetivo central del proyecto.
Entonces, en muchos de los casos, por ejemplo, su compañero Andrés Felipe es que se llama el que él tenía el problema de movilidad, mala movilidad. ¿Sí? ¿Era Andrés Felipe o cómo es que llamaba? Carlos, Carlos. Carlos, ¿cómo crees tú que podrías volver ese problema central en un objetivo central? Entonces, recordemos que aquí hay un paréntesis que dice estado positivo al que se desea acceder o se desea llegar. ¿Cómo era ahí? Mejoramiento de movilidad. Mejoramiento de la movilidad, en este caso en Pereira. Sí. ¿Sí? Entonces, mejoramiento es, digamos, la parte positiva de lo que es el problema central. Entonces, ahí estamos mirándolo. Obviamente, la idea es que para que sea un objetivo central debe tener un verbo en infinitivo que encierre los verbos de todos los verbos de los objetivos específicos. Ahí se lo vamos a aceptar, o sea, ahorita es el estado positivo a que se desea llegar. ¿Cuál es el estado positivo? Es una eficiente o una buena, ¿cómo fue que dijiste? Una buena movilidad en Pereira. Mejoramiento en la movilidad. Mejoramiento de la mejoría. Ese es el primer paso que doy. El segundo, cambiar todas las condiciones negativas, causas y efectos del árbol del problema a estados positivos y convertirlos en medios y en fines. ¿Sí? La tercera, identificar cuáles son los parámetros que yo voy a utilizar. El parámetro es una forma de medida, o sea, los objetivos tienen que ser medibles. O sea, todos los objetivos, tanto los específicos como el objetivo general, tienen que ser medibles. Entonces, por eso, identificar los parámetros me va a permitir evidenciar cuál es la medida, hasta dónde quiero llegar yo con ello. La cuarta es convertir los problemas de efectos del árbol en fines. Y la quinta es estructurar, siguiendo lo que es la lógica de medios a fin. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el medio? Son los objetivos específicos y convertirlos en unos fines, que es ya evidenciar cómo puedo yo erradicar de manera definitivamente el problema. Entonces, son los 5 pasos que normalmente hoy se realizan para poder elaborar ese árbol de objetivo. La mayoría, como ustedes se pueden dar cuenta, sobre todo los primeros, es convertir el elemento negativo en positivo y a partir de eso positivo convertirlo en objetivos, llamémoslo central, objetivo general, en fines y en medios que son los objetivos específicos. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Yo quiero que, digamos, algunos de ustedes que no hayamos visto el tema me ayuden a mirar cómo podríamos establecer eso. Entonces voy a compartir nuevamente la plataforma. ¿Quién quisiera de los que están que hiciéramos el ejercicio? ¿Aló? ¿Ninguno? ¿Se le quiere medir? ¿Aló? ¿Nadie quiere? ¿Aló? Bueno, ninguno quiso. Señor, ¿alguien sonó? Ah, profe, pues le iba a decir que sí, porque no lo hacíamos con con el del transporte, que era como el árbol que tenía más raíces, más efectos, más causas. Si el compañero está de acuerdo. Carlos, ¿quiere que hagamos con el suyo? Carlos, Señor. y si lo hacemos con el suyo, están proponiendo que si lo hacemos con el suyo. Bueno, profe, está bien. Pues vamos a arrancar
arrancamos por aquí. El primer punto es convertir problemas de movilidad. Usted ya lo pasó a positivo, el efecto positivo. ¿Cómo lo planteaste? Mejoramiento de movilidad. Mejoramiento de movilidad. Entonces, ya tengo el primer elemento. El segundo es convertir las causas en medios que me contribuyan a eso, a mejoramiento de la movilidad vehicular en eso. Entonces teníamos las primeras causas. Digamos, aquí arrancaba con conciencia ciudadana. Entonces, ¿cómo lo convertimos en positivo? Conciencia ciudadana, pues no sabría cómo convertir en positivo eso. Como dar cursos. Cultura ciudadana, ok. Bueno, puede ser, digamos, un poco lo que es la conciencia. Entonces, el tema es la discusión de qué es conciencia para poder el tema, ¿sí? Entonces, digamos, en términos generales, coloquémoslo como eso, cultura ciudadana. O sea, vamos a plantearlo como la cultura ciudadana. Aquí llamémosla la inconsciencia, en el árbol del problema se convierte en cultura ciudadana. El de acá. O sea, sería inconsciencia ciudadana. Sí, aquí lo que evidencia, digamos, en el árbol del problema es inconsciencia, y eso lo vamos a convertir en el árbol de objetivo. Cultura ciudadana. Cultura ciudadana. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora, no acatamiento de normas de tránsito. ¿Cómo podríamos establecer eso en positivo? Como está ahí, acatamiento de normas de tránsito. Acatamiento de normas de tránsito. Uso de autos viejos. Chatarrización de autos. Bueno, vamos a plantearlo. O limitar el uso de esos vehículos. Ok, o limitación de uso de esos vehículos. Pero para eso tendría que, por ejemplo, el gobierno tratar de invertir en las personas que tienen eso como colaborales, como ayudarles en algo. Correcto, eso ya lo vamos a ver dentro de las actividades que tienes que tú mirarlo. Eso te va a servir, digamos, el árbol de objetivos es para que tú puedas ir seleccionando dependiendo, eso se llama, digamos, el análisis de alternativas. ¿Cuáles alternativas tú dejas de acuerdo a tu entorno, en este caso a tu tema de ingeniería de sistemas? ¿Cuáles de esas alternativas las dejarías y cuáles no? Pero eso lo vamos a ver al final, digamos, ahorita al final de la clase. Entonces, vamos acá, convierte esto en positivo para que se convierta en inversión en el transporte público. Exacto. Inversión en el transporte público. ¿Conlleva qué? Inversión en transporte más limpio y renovable, o sea, tecnologías nuevas, buses con Euro 6 y también inyectarle eficiencia al transporte masivo. O sea, aumentando la capacidad de flota y de servicio. Ok, y vaya la última. Bueno, seguimiento de los recursos públicos sería algo positivo, o sea, darle presionar a la Contraloría y a la Procuraduría al seguimiento de los recursos y inversión en la malla vial, ampliación de infraestructura y aplicación de nuevas tecnologías como semáforos inteligentes. Ok, sí es que lo que hicimos fue convertir esto que estaba negativo en algo positivo. ¿Para qué? Para evidenciar que eso. Ahora lo vamos a ver. Yo tengo que hacer un análisis de alternativas y mirar de acuerdo a mi contexto, qué es lo que yo quiero, lo que él ya ha planteado como una idea, de mirar cuál de estos medios son los que dejo para poderlos convertir en unos objetivos específicos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ahora miremos aquí, digamos, arranque los de arriba, conviértalos en estos efectos en fines. Mejoramiento de la productividad. Sí. Poca contaminación ambiental o cero emisión cero emisión de gases o algo así. Y mejoramiento de la seguridad general. Okay. Entonces, si uno mira aquí, se convierte inseguridad en seguridad, incremento en el tiempo de la movilidad, me imagino, para poder uno tener mayor utilización de transporte, no utilización de transporte informal. Seguridad vial
y disminución del embotellamiento, por dar un ejemplo. Sí, ¿Sí? Entonces, no me voy a detener en estos porque se pueden convertir en causas. Digamos, aquí lo que ve es cómo convierto yo en fines la propuesta. ¿Les queda claro de cómo puedo yo contribuir desde un árbol de problemas en la construcción de un árbol de objetivos? ¿Aló? sí, señor. Bueno, pero es que tú, contigo es que estoy haciendo la clase, pero los demás... Ah, Sí, profe, claro, más claro. Ok. Bueno, sigamos. ¿Cómo se identifican los medios para alcanzar el objetivo central y elaborar el árbol de objetivos? Entonces ya lo vimos. El árbol de medios tiene diferentes niveles, como son medios fundamentales, medios de primer nivel y medios de segundo orden. En el caso, por ejemplo, nos mostraba Carlos que él tenía los medios fundamentales y medios de primer nivel, pero hay algunos que pueden construir hasta 3 niveles y poder establecer. Y lo que se hace es convertirlos de alguna forma en causas, digamos, esas causas directas, si las pasamos a positivo, se convierten, digamos, en medios fundamentales para poder llegar al objetivo central. En este caso, esos medios fundamentales son los que, digamos, son los que realmente se van a convertir en objetivos específicos. Los otros medios, tanto los de primer nivel como los de segundo nivel, se van a convertir de alguna forma en actividades que conllevan que esos medios fundamentales pues obviamente logren su acometido. Entonces, por ejemplo, viste que el caso que nos veíamos con Carlos, una de las actividades es la cultura ciudadana, porque esa cultura ciudadana automáticamente me va a permitir el cumplimiento ¿de qué? De la normatividad. Entonces, sin darme cuenta, digamos, el objetivo podría ser eso. ¿Cómo hacer para que, digamos, esa normatividad, el cumplimiento de la normatividad? Una de las razones es la cultura ciudadana. Entonces, ¿sí ve cómo vamos relacionando, digamos, esos medios de primer nivel y de segundo nivel en medios fundamentales? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. ¿Cómo se determinan las consecuencias positivas o fines que se generan cuando se alcanza el objetivo central? Entonces, lo que vimos nosotros es que automáticamente, si yo las convierto en positivas, dejan de ser, digamos, llamémosla efectos y se convierte en fines. Y esa consecuencia es lo que uno evidencia cuando nos mostraba Carlos que disminuye, aumenta la productividad, disminuye la contaminación, menos enfermedades, o sea, evidenciaba claramente que ya se convertía en el ejercicio de mejorar la movilidad, me va a dar unos fines que es el resultado final de disminuir muchos de esos problemas que normalmente hoy se evidencian. ¿Por qué es importante el árbol de objetivos y qué nos permite? Primero, determina el nivel de los logros entre los objetivos, o sea, hay una correlación directa entre los medios y el objetivo central, que en últimas redunda entre los objetivos específicos y el objetivo central. Comprueba la relación entre medios y fines, o sea, entre los objetivos y los fines, o sea, uno veía que de alguna forma la cultura ciudadana, que es un medio, se convierte en una mejor productividad, en un fin, ¿sí? Se convierte en una menor contaminación, se convierte en un menor número de enfermedades, o sea, hay una correlación directa entre los medios y los fines. Identificar los problemas que se mantienen. Entonces, de alguna forma, habrán problemas que nosotros no podríamos solucionarlos. Por ejemplo, en el caso de Carlos, el tema de los recursos, del manejo de los recursos públicos, pues obviamente es muy difícil que un proyecto de estos pueda llegar a eso. Ese problema se mantendría, pero él podría plantear lo que él propuso de ahí sin darse cuenta, es que las entidades de control hagan una vigilancia real del manejo de los recursos públicos para mejorar la malla vial y la infraestructura tecnológica para mejorar absolutamente todo. Entonces, habrán algunos problemas que se mantendrían, pero obviamente, ¿por qué? Porque se nos salen a nosotros de los parámetros que en última son los alcances que un proyecto como el nuestro podemos llegar. Definir las estrategias del proyecto, entonces, claro, los medios, sin darme cuenta, son las estrategias o los caminos que me van a permitir llegar a los fines. ¿Y cuáles son esos fines? Mejorar la movilidad y con más en la movilidad, disminuir la contaminación, mejorar la productividad, disminuir la enfermedad. ¿De acuerdo?
¿Ahí es claro? ¿Aló? 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 Ok. Definir una cartera de proyectos es que mi proyecto puede ser base para qué, para múltiples proyectos y yo me encierro en uno y puede sugerir, o sea, sin darse cuenta en el proyecto de Carlos podía evidenciar que otro proyecto podría ser todo el tema de lo que son los manejos públicos como una iniciativa de política pública. Entonces, esto me ayuda igualmente en los objetivos. Esto lo habíamos visto, la relación directa que existe entre el árbol del problema y el árbol de objetivo. Y obviamente, de alguna forma, las herramientas que nos permiten, digamos, esto, es para poder construir de manera mucho más real los objetivos que tiene un proyecto. Entonces, nos va a permitir de alguna forma, digamos, poder describir las situaciones que vamos a resolver, ¿sí? Basado en los problemas, identificar igualmente esa relación de medios y fines con el objetivo, visualizar la relación de medios y fines en un diagrama de flujo que me permita de alguna forma poder entender el proyecto de una mejor forma y obviamente la presentación de esa relación entre los medios y fines. Entonces, de alguna forma, digamos, el árbol de objetivos van a conllevar, digamos, ese ejercicio. Aquí lo vemos, la construcción, dentro de lo que les subí hoy, hay una aplicativo que les va a permitir, digamos, poderlo manejar desde el objetivo central, los resultados, las actividades y las tareas. Entonces, como vemos, sin darnos cuenta, estos podrían ser los objetivos específicos, las actividades que tiene cada uno de los objetivos específicos y las tareas, y tenemos 3 niveles para conllevar un poco a los fines. ¿Sí entienden este árbol? Sí, profe. Ok. Entonces, lo que me permite es facilitar la construcción del objetivo y saber cuáles son las tareas, de qué actividad y cuál es el resultado que yo espero para poder conseguir el objetivo. Y si consigo el objetivo central, obviamente los fines apropiados. Bueno, ya lo vimos, los pasos para realizar, pasar lo de lo negativo a positivo, mejorando un poco la realización de ellos. Aquí hay un ejemplo dado, entonces vamos a leerlo de abajo hacia arriba. Entonces, vías a centros vecinos en buenas condiciones. Haya atención en la localidad, eso conlleva a un adecuado acceso a centros de salud y eso que generaría una baja tasa de enfermedades en la localidad. Entonces, si uno mirara y diera la vuelta a la hoja y quisiera colocar el árbol del problema, el problema central sería alta tasa de enfermedades en la localidad, llamémosla Pereira, inadecuado acceso a los centros de salud, vías a centros vecinales en malas condiciones y una atención inadecuada del servicio de salud. Entonces, sin darme cuenta, lo que hice fue convertirlo en temas positivos que me llevaban a mejorar eso. ¿Eso qué puede conllevar? A una baja tasa de enfermedades en una localidad o en un municipio, que va a conllevar a un fin que es moderados costos de atención en salud, que nos conllevan a una priorización de otras necesidades y a mejorar la calidad de vida. Hay toda una línea directa que si nosotros empezamos a mirarlo en cada uno de esos objetivos, pues puede mejorar. Entonces, aquí hay, llamemos los 3 niveles. Nivel 1, que son los fundamentales: buenos hábitos de higiene, adecuado acceso a centros de salud, no hay contaminación del agua, ambiente de descontaminación, ¿sí? Los de segunda línea, existe inadecuado higiene, existe alcantarillado, buen manejo de los residuos que conllevan a cada uno de ellos. O sea, sin darme cuenta, este árbol de objetivos me facilita de alguna forma la construcción de ello. Entonces, nuevamente reiteremos, estos son los medios, estos son los fines. Estos medios se tienen que convertir en objetivos específicos que van a conllevar a qué, a que yo logre esto. Baja tasa de enfermedades de la localidad, con buenos hábitos de higiene. Entonces, ¿cómo hago esos buenos hábitos de higiene? Educando a la población en temas de higiene. Entonces, la actividad que yo tengo que hacer es esta. ¿Cómo hago para llegar a un adecuado acceso a centros de salud? Mejorando las vías y mejorando la atención en los centros de salud. ¿Cómo hago para que no haya contaminación de las aguas? Pues obviamente no tengo aquí una relación,
pero uno podría suponer que no existan vertimientos. ¿Cómo hago para que haya un ambiente de descontaminación y sano? Proporcionando el alcantarillado y un buen manejo de los residuos sólidos. Entonces ya veo, digamos, las actividades que para cada uno de esos posibles objetivos yo voy a tener que construir. ¿Hasta ahí es claro? ¿No? Bueno, ahorita se los voy a mostrar. Tenemos un aplicativo que me va a permitir de alguna forma que ustedes puedan ir construyendo esto para generar. Digamos que lo que es la herramienta de identificación de un proyecto me genera lo que yo les decía, un análisis de alternativas. Ese análisis de alternativas está basada en muchos de los casos, yo puedo colocar múltiples causas, pero esas causas cuando los convierto en medios que van a conllevar a la formación de objetivos específicos, yo tengo que hacer un análisis de alternativas. ¿Por qué? Porque muchas de esas estrategias pueda que mi proyecto, la dimensión, que es uno de los parámetros que yo tengo que medir, o sea, hasta dónde quiero llegar, no me da para ello. Entonces, yo tengo que hacer un análisis de alternativas generando que los intereses del beneficiario del proyecto, los recursos que yo voy a tener, los resultados que, tanto económicos, financieros, sociales, institucionales y ambientales que puedo yo tener con el proyecto y los intereses que de alguna forma las entidades que van a ejecutar o que van a realizar el proyecto tienen. Entonces, ahí hay como unas variables que yo podía de alguna forma establecerlas en un modelo de análisis de alternativas dándole una ponderación. Entonces yo puedo establecer de los elementos anteriores el interés de los beneficiarios del proyecto, lo pondero, le puedo dar un valor de 1 a 5 y decir el interés puede ser 2, los recursos financieros pueden ser 3, los resultados tanto económicos, financieros, sociales, institucionales le doy un valor de 5, los intereses y los mandatos de quien quiere ejecutar un valor de 3, los pondero, tengo que hacer una explicación de esos criterios y automáticamente miro las alternativas y a partir de las alternativas selecciono cuáles son las más viables y eso me va a permitir mejorar cuáles van a ser los medios que van a llevar a que se conviertan en objetivos específicos y esos a la vez puedan conseguir de alguna forma el objetivo general o el objetivo central. ¿Hasta ahí estaron? Sí, profe, hasta ahí estamos bien. Ok. Me imagino que ustedes han hecho análisis de alternativas, ¿sí? ¿Algunos de ustedes han hecho análisis de alternativas? Pues la verdad, profe, no me suena el concepto. Ok. Entonces, digamos de los dos medios o objetivos que puedes tener tú tenías, si mal no recuerdo, 4, ¿no es cierto? En la primera línea, Carlos, ¿cierto? ¿Eran 4 los que tenías, Carlos? Bueno, de que me acuerde, digamos, el que menos, menos se podía lograr era el manejo de los recursos públicos, ¿sí? Entonces, digamos, con toda seguridad, si tú haces un análisis digamos, basado en los criterios que anteriormente expusimos, con toda seguridad, ese se sale de tu alcance, lo que quiere decir que esa alternativa no la vas a poder lograr, entonces normalmente se deja aparte. Los demás pueden tener un valor y uno podría colocarlos y priorizarlos y decir el objetivo general es este y el que le sigue tiene un orden que le va a permitir de alguna forma, pues obviamente tener mayor peso para poder darle solución a los problemas. A eso se denomina como el análisis alternativas, o sea, cuál de todas esas alternativas es la más viable, ¿para qué? Para poder conseguir yo el objetivo superior, que en este caso es el objetivo central. ¿Cómo hago ese análisis de alternativas? La primera es la identificación de todas las ramas de medios. Recordemos que yo dije que habían unas ramas fundamentales, habían unas ramas secundarias, primarias y secundarias, y que de alguna forma había una interrelación. De hecho, lo que uno evidencia es que debe tener la claridad de esas ramas.
Por lo general, las ramas fundamentales son las de mayor peso y sobre esas ramas fundamentales es que yo hago un análisis de alternativas, ¿sí? Una vez digamos eso, yo tengo 3, 4 alternativas en esas ramas fundamentales, establezco cuáles bajo unos criterios, un criterio pueden ser, esos pueden cerrarse dentro de la solución del problema que ustedes plantean. Entonces, por ejemplo, algunos verán que sí se acerca más algunas de esos medios que otros, entonces eso me va dando la ponderación y el peso que yo le voy dando a cada una de esas alternativas. Y una vez le he dado esa ponderación y ese peso, automáticamente me va a permitir establecer cuál sería el orden, cuál de todas las actividades, en este caso de los medios o los objetivos que se van a formar, objetivos específicos, es el prioritario y así sucesivamente voy estableciendo como una priorización de esas alternativas para que encontrar cuáles son las más viables y más favorables y con base en ella poder tener una visión mucho más clara de lo que yo quiero. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, entendido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la actividad que vamos a hacer esta semana? Basados en el árbol del problema, vamos a realizar el árbol de objetivos sustentado técnicamente por documentos de investigación. Desde aquí en adelante, todos los trabajos tienen que tener búsquedas booleanas. Entonces vamos a plantear, yo ya planteé, digamos, en el ejercicio, un objetivo general o central. Entonces la idea es que bajo ese objetivo general o central, nosotros tenemos que hacer una búsqueda booleana que me va a permitir fundamentar la forma como otras personas de pronto han solucionado o han realizado una propuesta parecida o similar a ella. Y eso me va a permitir tener la línea base, o sea, hasta dónde se ha alcanzado y a la vez mirar cuáles son las tendencias o caminos que los distintos investigadores han conformado del tema. De lo que hacemos es que hacemos una búsqueda booleana del objetivo general, seleccionamos mínimo 5 documentos que permitan evidenciar cómo otros investigadores han realizado y han afrontado el objetivo general propuesto. Igual para cada uno de los objetivos específicos, o sea, la idea es que podamos nosotros ir organizando tanto los objetivos generales como específicos y la idea es que esto lo puedan llevar a un documento escrito y que me permita corroborar claramente la relación que existe entre el árbol del problema y el árbol de objetivo y a la vez los objetivos generales específicos que no son otra cosa que los medios y estos a su vez cómo se relacionan con los fines. Esa es la tarea que nosotros tenemos que establecer, o sea, es una tarea que tiene que tener una relación entre el objetivo, entre el árbol del problema y el árbol de objetivo. ¿Les queda claro? Sí, profe, todo claro. Okay. Entonces, voy a mostrarle una sorpresita que son las calificaciones de las 2 actividades que yo he planteado. En todas las actividades, ustedes se han dado cuenta que yo he colocado unos numeritos. Esos numeritos son los que yo le presto atención para la evaluación. Entonces, no voy a coloqué los códigos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ven los códigos y ven lo que cada uno sacó. Por ejemplo, esta persona no ha presentado ninguna de las actividades, o sea, tiene 0 en las 2 actividades. ¿Qué es lo que esta persona, para colocarla como ejemplo? Esta persona normalmente son las personas que siempre cuando llegamos a la 8ª semana me están diciendo, profe, yo quiero que me ayude, se me presentó problemas, no sé qué. Siempre sacan las disculpas. Y una vez aclaro que yo les he colocado que una vez colocado el tiempo no se pueden realizar, pero como estamos aprendiendo haciendo, se tiene que permitir. O sea, ustedes van a permitir mejorar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que cada persona, las calificaciones pueden mejorarlas. Entonces, por ejemplo, voy a colocar esta persona que tuvo esta calificación o el que quiera puede mejorar su calificación. ¿Cómo la mejora? Revisando nuevamente la actividad, volviéndola a realizar, haciéndomela llegar para que nuevamente yo la califique. Entonces, si miramos esta primera actividad, voy a devolverme. La primera actividad decía identificar un problema e investigar. La mayoría ya lo hizo.
realizar preguntas sobre cuál sería el problema principal a investigar y sus posibles causas y efectos, generar una grabación sobre el tema y realizar la transcripción de ellos. O sea, 5 elementos que yo tengo en cuenta. Uno, identificar el problema, que ya uno, cada vez que va avanzando, pues obviamente mejora ya el tema y esto ya se vuelve más fácil. Establecer cuáles son las posibles causas, cuáles son los posibles efectos, hacer una grabación y transcribir esa grabación para que pueda lograrse. Si miramos la segunda actividad tenía igualmente hacer una búsqueda booleana, recopilar la información, elaborar el árbol del problema basado en los documentos, o sea, hay un soporte entre los documentos, y a partir de allí generar todo una estructura, digamos, que me permitiera agrupar todos los elementos hallados para poder idear la alternativa o identificación, descripción e impacto del problema. Realizamos una grabación en el cual se establezca cuál es el problema, cuál es la solución y cuál es el impacto, y con base en esa grabación hacemos una transcripción. Son las dos alternativas para poder mejorar cada uno de ellos. Entonces, si volvemos aquí a la calificación, podemos contribuir y colaborar ¿para qué? Para que ustedes puedan mejorar la calificación. Las personas que no lo quieran, pues su nota será allí. Van a ver aquí, por ejemplo, este 4-3 dividido en 2. Es que estas dos personas hicieron el mismo trabajo. Me imagino que a futuro, que era lo que era el siguiente tema, nosotros íbamos a plantear una posibilidad de armar grupos. Me imagino que estas dos personas quieren hacer el mismo trabajo, pero era a partir de la tercera actividad, no desde la segunda. Entonces lo que yo hago es que la nota se la divido a los dos. O sea que sin darse cuenta cada uno tuvo un 2.2 como nota en virtud a qué? A que presentaron el mismo trabajo. ¿De acuerdo? Tengo por aquí este 4-0. ¿Sí? La persona sin darse cuenta hizo un excelente trabajo, pero no colocó algunos de los elementos que estaban dados allí. O sea, el trabajo es excelente, pero sin darse cuenta no hizo la grabación. Si mal no recuerdo, creo que fue la grabación. Entonces, la grabación no la realizó. A no presentarme la grabación, pues obviamente se hace un descuento del 20%, que es lo que queda al día. Por eso le queda en 4. Entonces, ¿qué quiero yo hacerles? Es demostrarles claramente que, digamos, la nota, si bien es una forma de calificación, lo más importante es que ustedes tienen la oportunidad de mejorarla por una sencilla razón, porque cada actividad, sin darse cuenta, es la cuota inicial para la siguiente actividad. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, los que quieran mejorar, háganmelo saber y a partir de allí mejoran cada uno. La siguiente actividad la vamos a calificar y en muchos de los casos, voy a colocar, por ejemplo, esta personaje, pues tiene problemas con su árbol de objetivos en términos reales. Entonces, ese tipo de personas, como ya lo han visto la mayoría, tienen problemas, tienen que mejorarlo para poder hacer una mejor actividad. ¿Les queda claro? Sí, profe. Hasta ahí todo claro. Sí, profe, yo tengo entonces una preguntita para la actividad que dejó hoy, ¿cierto? Esa actividad ya sí, entonces sí se puede hacer en las parejas que habíamos dicho, bueno, los grupitos que habíamos dado. Sí, la idea es que ya a partir de la tercera actividad, ustedes pueden armar grupos máximo de a 2. Pero quiero que, por favor, me lo hagan saber antes de mañana y me digan el tema que van a trabajar. Obviamente, lo ideal sería que ya entre los dos reconstruyeran el árbol de problema para poder generar un árbol de objetivo mucho más coherente con el tema. Y ya hay un refuerzo en el trabajo como equipo. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Entonces, digamos, repitiendo nuevamente para que todos queden claros. A partir de este momento pueden formarse grupos de a 2 y eso depende de ustedes mismos. Ustedes son los que arman su grupo y saben con quién quiere trabajar, si lo quieren hacer. Escogen de las 2 propuestas una, mejoran el árbol del problema y me lo devuelven a mí para saber que mejoraron el árbol del problema, saber que ya se conformaron como grupo y entender cuál es el problema
que van a afrontar para hacer su investigación, que no es otra cosa que el proyecto de grado. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Entonces yo le tengo otra pregunta. Para uno decirle pues que ya rehizo el árbol de problemas, ¿eso lo hacemos a través de correo Sí, me o lo se envían al puede? correo. Me lo envían Ah, al ok. correo. ¿Sí? Los que me envían al Gracias. correo, entonces ahí colocan revisión de actividad y en este caso conformación de grupos de trabajo. Entonces en el asunto conformación de grupos de trabajo y en esa conformación me establecen la actividad 2 ya como grupo mejorada. ¿De acuerdo? Los que quieran mejorar las actividades, entonces colocan propuesta para mejorar actividad 1, propuesta sí, para mejorar actividad 2, me la envían si es individual y yo lo que hago es calificarla, evaluarla y modificarle la nota. ¿Claro? Sí, señor. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Comentarios? Santiago, ¿algún comentario? ¿Cómo le pareció la clase? ¿Qué inconvenientes? ¿Le pareció agradable? Santiago Sánchez. Pues, profe, para mí bien. Personalmente, por mi parte, yo tengo unos problemas de internet, así que yo más tarde voy a ver la grabación para ver si se me saltó algún detalle, pero hasta donde lo alcance a entender, para mí está excelente. Ok. Jacobo Orozco, ¿cómo le pareció la clase? Muy bien, profe, muy bien. De hecho, aclaré bastantes dudas que tenía con el árbol. Ok. Bueno, hay una chica, Valentina, una pregunta. Señor, ¿Te parece claro cómo podemos mejorar la nota? sí, señor. Ah, bueno, ok. Entonces, ¿hay alguna otra interrogante, pregunta, sugerencia? Bueno, parece que no. Ustedes ya saben, cualquier cosa que necesiten me pueden escribir a mi WhatsApp. El WhatsApp lo encuentran digamos, ahí al final del correo. Está mi teléfono celular y creo que se lo envía acá, se los coloqué la clase pasada. Si tienen preguntas, mándenmelo al WhatsApp y de alguna forma yo me encargo de darles respuesta. ¿De acuerdo? Listo, De profe. acuerdo, profe. Ok, no dejen para último, por favor, vayan avanzando y se van a dar cuenta que si hacen el ejercicio paso a paso, van solucionando los problemas y van mejorando su proyecto de grado. Entonces, cualquier cosa, quedo atento y nos vemos dentro de 8 días, hijos. Listo, profe, muchísimas gracias. Tocará ver Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 Profe, días. muchas gracias. Hasta luego. Ok.